Las Torres Petronas de Malasia son las torres gemelas más altas del planeta. Construir estos gigantes de 450 metros fue más allá de los límites de la tecnología de la construcción. Cada giro inesperado en el proyecto provocaba un drama y casi un desastre. Hoy están de pie, un símbolo del orgullo y la modernidad de Malasia, todo en un país que nunca antes construyó un mega rascacielos. Megaestructuras, las Torres Petronas. Se construyeron para ser las torres más altas de la Tierra. Un par de torres gigantescas que dominan el horizonte de la capital de Malasia, Kuala Lumpur. Las imponentes Torres Petronas escalan 88 pisos hasta los impresionantes 450 metros, casi medio kilómetro de alto. Limpiar las 16.000 ventanas de una torre solamente lleva un mes. Dentro de ellas viven y trabajan 10.000 personas. Una ciudad en el cielo. Pero construir las torres fue un desafío de la construcción como ningún otro. En cada giro, problemas inesperados amenazaban el proyecto. Fueron construidas en el corazón del cinturón torrentoso del monzón. El emplazamiento de la construcción no era de roca firme, sino de sedimentos inestables. Las torres no dependían de acero liviano, sino de concreto. Un proyecto de escaparate de alto riesgo con un programa tremendamente ambicioso. Entonces, ¿por qué hacerlas? La humanidad siempre anheló llegar más alto, ascender más. Construcciones espléndidas simbolizan el poder, el éxito y el liderazgo técnico. La era de los rascacielos nació hace más de 100 años. Chicago y Nueva York competían por el título el edificio más alto del mundo. Construían gigantes de vidrio y acero cada vez más altos. Ahora vivimos en la era de los mega rascacielos. Los edificios más altos de Nueva York eran las torres gemelas del World Trade Center, reconocidas en todo el planeta. Fueron terminadas en 1977 y alcanzaron los 417 metros de altura. Pero la Torre Sears de Chicago, construida en 1973, llegó al récord, la expresión suprema del orgullo corporativo y nacional. La principal razón del por qué la gente construye edificios altos es el ego, es decir, tener el edificio más grande de la zona. Es orgullo. Es ego. Siempre fue una competencia americana. Chicago retuvo la corona indiscutible por 2 décadas. Nadie se atrevió ni siquiera a tratar de competir. Pero ahora un nuevo y joven país se une a la carrera. El sudeste de Asia comenzó la década del 90 con la economía de más rápido crecimiento en el mundo. Naciones hambrientas de éxito. Ahora querían demostrarle al mundo que llegaron. Un país por encima de todos quería situarse en el mapa rompiendo el monopolio de las megaconstrucciones de Estados Unidos, Malasia. El primer ministro Dr. Mahathir Mohamad convirtió a Malasia en una central de fuerza regional con una visión de futuro. Estaba decidido a ganar el reconocimiento mundial. Se fijó un desafío que haría exactamente eso. De los 5 países del sudeste de Asia, Malasia era el menos conocido. Entonces, para decirle al mundo que estamos aquí, que llegamos, necesitamos algo espectacular y un edificio alto proporciona esa respuesta. Pero extender los límites de lo posible significaba tomar riesgos, grandes riesgos. Un símbolo de orgullo nacional podía fácilmente convertirse en el fantasma de humillación nacional. Era el año 1991. El emplazamiento de la pista de carreras de Kuala Lumpur estaba por convertirse en el centro de la nueva Malasia. Las instrucciones eran crear un par de rascacielos gigantes que serían la nueva residencia de la empresa petrolera nacional de Malasia, Petronas, la más grande del país.
Transformarían la fisonomía de Kuala Lumpur. Pero había una trampa. El primer ministro las quería altas, pero además quería que fueran típicamente malasias, y eso no era una tarea fácil. La arquitectura malasia tradicional era definitivamente de poca altura. César Pelli ya era uno de los arquitectos más destacados del mundo, con casi medio siglo de experiencia en diseños de rascacielos, pero sabía que este era diferente. Querían un edificio malasio y eso era importante para ellos. Les preguntamos qué significaba malasio y no tenían idea. Pronto descubrió que cuando decían malasio, querían decir islámico. Y el arte islámico es totalmente inconfundible, porque las leyes islámicas prohíben la representación de personas. Utiliza diseños geométricos como círculos o plantas y letras del alfabeto. Creo que miramos todos los libros sobre arte islámico, cada publicación. Pero ¿cómo trasladar todo eso a un rascacielos? Pelli se presentó con un diseño revolucionario de 2 torres que estaban unidas por un puente en la mitad del recorrido para representar una puerta simbólica hacia la nueva Malasia, algo que nadie se atrevió a hacer hasta entonces. Pelli fue a Malasia a presentar sus ideas a los jugadores claves. Era una enorme apuesta. A ellos les encantó el concepto, pero el primer ministro consideró que no era lo suficientemente malasio. Pelli modificó el diseño una y otra vez. Siempre lo rechazaban. Parecía que el proyecto estaba condenado al fracaso aún antes de llegar al tablero. Entonces hubo una irrupción de una fuente sorprendente. El primer ministro tomó las cosas en sus propias manos. Traté de volcar mis ideas sobre el papel para hacer algunos aportes islámicos. Su idea consistía en un plano basado en 2 cuadrados entrelazados. En el simbolismo islámico esto representa orden y armonía. Finalmente el primer ministro estaba feliz, pero César Pelli aún tenía un problema. El diseño no proporcionaba el espacio que necesitaban. ¿Cómo podía cumplir con las instrucciones y con el primer ministro? ¿Cuántas veces en su vida ovulan las mujeres? Aproximadamente 700, aproximadamente 400, aproximadamente 250. ¿Cuántas veces en su vida ovulan las mujeres? Aproximadamente 400. Las Torres Petronas estaban en un punto muerto en la etapa de diseño. Finalmente, después de 8 meses de un proceso agotador, el arquitecto César Pelli elaboró un plan que agradó a todos. Adornó el plano con ondas semicirculares, aumentando el espacio sin destruir el simbolismo subyacente. Tenían el diseño, ahora tenían que convertirlo en realidad. El hombre que enfrentó este desafío colosal fue el ingeniero en estructuras Charlie Thornton. Estuvo involucrado desde el comienzo, seguro de que las ideas de Pelli podían realmente construirse. Thornton es un especialista en rascacielos, lo mejor de lo mejor. Ahora sí que iba a ganarse su dinero. Thornton se dio cuenta de que con 15 metros más sobrepasarían la Torre Sears, el edificio más alto del mundo. El primer ministro preguntó si sería el edificio más alto del mundo, y César Pelli le contestó que sí. El primer ministro preguntó, ¿puede hacerlo? César se volvió hacia mí y me preguntó, Charlie, ¿podemos hacerlo? Y yo contesté sí. El primer ministro saltó ante la posibilidad de tener el récord mundial. Las Petronas tendrían 450 metros de altura, el edificio más alto del mundo. Era un desafío colosal. El plan era terriblemente ajustado. Una construcción como esta normalmente llevaría 8 años. El presupuesto de Malasia permitía 6. Para concentrar sus mentes cada día que pasara de la fecha límite, les costaría a los constructores más de $700,000, 5 millones por semana. Entonces los malasios hicieron algo muy inusual. Los contratos de las 2 torres se asignaron a 2 empresas constructoras diferentes. El primer ministro creía que la competencia mantendría las cosas sobre rieles. La presión era inmensa. Para mantenerse según lo planeado, la construcción debía llevarse a cabo de manera ininterrumpida durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Una carga de trabajo agotadora. Los malasios querían a los mejores hombres para dirigir a los 2 equipos. Querían aprender de los expertos.
Por lo tanto, decidieron jugar seguros desde el primero hasta el último momento en este proyecto de montaña rusa. Fueron al lugar con un historial de un siglo en rascacielos, la ciudad de Nueva York. Estos dos hombres estarían a cargo de los equipos rivales. Tenían años de experiencia en construcciones altas, pero tenían mucho que aprender sobre el trabajo en Malasia. El capataz Bob Pratt estaba a cargo de la Torre 1. De pronto hubo un rumor en el aire entre nuestros altos cargos de que existía un megaproyecto. Iremos a Malasia a construir los edificios más grandes del mundo. El rival de Pratt era el capataz de la Torre 2, John Dunsford. Estaba en Francia cuando recibió la llamada. Debes estar en Kuala Lumpur en 2 días. Los dos hombres con sus familias llegaron a Malasia, su hogar durante los próximos 6 años. El reloj del presupuesto ya contaba el tiempo que tenían para terminar la tarea. Descubrieron que ni siquiera podían comenzar. Encontraron un obstáculo muy importante antes de verter el primer cubo de concreto. Había problemas con el terreno. Fue uno de esos momentos que uno nombraría como lo peor que te puedas imaginar. Los ingenieros descubrieron que no se hizo una inspección adecuada del lugar. Quedaron impactados. Necesitaban un panorama claro del terreno que tenían debajo de ellos antes de comenzar cualquier trabajo. Todo el lugar quedó totalmente paralizado. Cada día desaprovechado costaba cientos de miles de dólares. Los geólogos comenzaron a perforar cientos de agujeros, recogiendo miles de muestras. Buscaban roca firme, algo sólido para soportar las enormes torres. Los resultados de los estudios eran desastrosos. Encontramos que no solo estábamos sobre piedra caliza deteriorada, sino también sobre el borde de un precipicio. En un lado del terreno había piedra caliza sólida, pero el resto de la zona de construcción era de roca mucho más blanda y frágil. Se desmenuzaría debajo del inmenso peso de 2 rascacielos de 88 pisos. Si se construían aquí, el suelo se asentaría de modo irregular de un lado y las torres se hundirían o hasta se derrumbarían. El equipo terminaría con las torres inclinadas de Malasia. Todo el proyecto estaba en peligro. El tiempo corría mientras buscaban una solución. Tomamos nuestras ideas previas, las desechamos y dijimos que teníamos que hacer algo distinto aquí. La idea de Charlie Thornton era audaz. Propuso mover todo el edificio 60 metros sobre el terreno más blando. Parecía una idea descabellada, pero detrás de esto había un claro pensamiento. Planeaban cavar una serie de enormes pilares 120 metros debajo del suelo hasta los estratos duros. Entonces podrían construir su propio lecho de roca en la superficie. Los edificios se asentarían sobre una enorme plataforma de concreto. De hecho, iban a asentar las torres al terreno con los cimientos más profundos del mundo. Fue a comienzos de 1993. Finalmente se comenzó la construcción. Hacer el bloque de concreto iba a ser un enorme trabajo. Si el concreto se secaba de modo irregular, toda la plataforma se agrietaría y debilitaría seriamente la capacidad de soportar el enorme edificio. Por lo tanto, debían verterlo todo de una vez. Eso significaba verter concreto durante 52 horas sin descanso, una carga de camión cada 2 minutos y medio. Iba a ser la plataforma de concreto más grande de la historia de Malasia. La logística era endiablada. Estaba a cargo de Charlie Chelaya. Como no lo habíamos hecho antes, a algunos de nosotros nos atemorizó hasta volvernos histéricos. Durante las primeras 5 horas todo iba bien. Luego comenzó a llover en Kuala Lumpur. El equipo debió pensar con rapidez. Esperaban que lloviera, pero no de ese modo. Era torrencial, una fuerte lluvia tropical. El concreto se humedecería demasiado. Parecía que no pasarían la primera prueba. El problema técnico más pequeño del nivel del terreno se trasladaría a un dolor de cabeza gigante de 450 metros de altura. A menos que pudieran hacer algo rápido, los cimientos se arruinarían. El equipo se presentó con una solución dramática. Cubrieron todo el emplazamiento con lona, el equivalente a 56 carpas de circo. Gracias al paraguas más grande del mundo, los cimientos finalmente se completaron con éxito.
Nunca nadie antes vertió tanto concreto al mismo tiempo. Era solo el primer récord mundial roto por las Torres Petronas. Comenzaba el año 1994 y finalmente los dos equipos de las Torres pudieron instalarse. La carrera hacia la cima comenzó. Fue una pelea desde el comienzo. Teníamos ventaja. La Torre 1 comenzó primero. Bob Pratt de la Torre 1 tuvo una ventaja de un mes. Parecía que le arrebataron de las manos a John Dunsford las posibilidades de ganar el premio del edificio más alto. Lo tomó con calma. Si estaba decepcionado por comenzar 30 días después, era parte del plan. 3 años, 4 años de tu vida, 30 días no hacen realmente mucha diferencia. Los constructores de ambas torres tuvieron problemas directamente desde el comienzo. Tuvieron serios problemas iniciales. Los primeros meses de la operación fueron un desastre. Nada funcionaba bien. El plan decía que cada uno de los 88 pisos debía construirse en solo 4 días. Hasta ahora les llevaba 8. El sentido de rivalidad aumentaba. Esta fue la primera vez que existió un comentario como «perdiste tiempo contra la otra torre». La diferencia era clara. La Torre 1 de Bob Pratt ganaba a la Torre 2 de John Dunsford. Definitivamente tomaron el ritmo y la delantera. Era muy emocionante. Podías dar un paso hacia atrás semana tras semana y observar cómo crecía la construcción en el horizonte de Malasia. La velocidad era de vital importancia si los constructores querían cumplir con la fecha límite, pero el más mínimo error podía debilitar la estructura del edificio y hacer naufragar todo el proyecto. El equipo se vio forzado a utilizar un nuevo método de construcción, así que el riesgo de cometer errores era aún mayor. Nadie lo utilizó antes en un mega rascacielos. Un rascacielos normal se monta sobre un armazón de acero construido de vigas que sostienen el peso del edificio. El acero hizo posible el primer rascacielos. Es inmensamente fuerte, pero además tiene una ligera flexibilidad, algo que necesitan los edificios altos. Pero Malasia no tenía una industria de acero lo suficientemente grande, e importarlo haría volar el presupuesto en pedazos. Lo que Malasia tenía era concreto, en grandes cantidades. Era el único modo en que las Torres Petronas se podían construir. No era solamente el edificio más alto de la Tierra, sino que utilizarían un material que nunca probaron antes a esa escala. Una tecnología no probada. En lugar de un armazón de acero para sostener el peso del edificio, las Petronas utilizarían un aro de 16 pilares de concreto unidos por vigas. Entre ellos deberían sostener 270,000 toneladas, 7 veces y media el peso del Titanic. Nadie hizo esto con concreto anteriormente. El edificio más alto de Malasia hasta ese momento tenía 250 metros de altura. Las Torres Petronas tendrían casi el doble. El concreto convencional se desintegraría bajo la carga. Los ingenieros de las Petronas necesitaban una nueva fórmula, un concreto que pudiera hacer el trabajo del acero. No solo tenía que ser fuerte, por tratarse de un edificio ultra alto, debía tener un cierto grado de flexibilidad. Chicago es la sede de los rascacielos. Próximo a la ciudad se encuentra CTL, uno de los laboratorios de prueba de concreto más grandes del mundo. Con el concreto, pequeños cambios en la fórmula pueden hacer una enorme diferencia en cuanto a cómo trabaja bajo presión, y las Torres Petronas seguramente podían llevarla al límite y hasta más allá. Como si esto no fuera suficiente, solo podían utilizar materia prima localmente disponible en Malasia. La mezcla era esencial. Solo una pizca de más de un material podía ser desastroso. En el laboratorio los científicos trabajaban su magia con los ingredientes más básicos: grava, agua y cemento. Comenzaron con la fórmula que conocían, utilizando materiales de Malasia en las mismas cantidades que utilizaron en los Estados Unidos. Era el momento de la verdad para el bloque de prueba. El concreto de las Petronas debía soportar más de 9,000 kilos por cada 2,5 centímetros cuadrados, la marca 600 en este cuadrante. Esta pequeña columna de concreto necesitaba soportar el equivalente a 20 camiones.
El peso aplastante era inmenso. 200 en el cuadrante ni siquiera serían lo suficientemente fuertes para un edificio de 20 pisos. 350 podían sostener la mitad de las Torres Petronas. No era lo suficientemente bueno. Los genios del concreto debieron regresar al tablero. Debían rediseñar la mezcla desde cero. Estaban progresando, pero no era lo suficientemente fuerte para afrontar las exigencias del diseño de las Petronas. Todo el proyecto dependía de obtener la mezcla correcta. Probaron aditivos de alta tecnología como el sílice, que queda de la fabricación de computadoras, lo que redujo las burbujas de aire en el concreto y lo hizo más fuerte. Era su última esperanza. Finalmente, fue un éxito. El equipo estaba satisfecho. Tenían el material súper fuerte. Y lo necesitaban. Las Torres Petronas de concreto serían el doble de pesadas que si fueran de acero. Con el problema del concreto resuelto, los equipos se lanzaron a una carrera contra el tiempo. Construir cada piso era una pesadilla logística. 2.000 trabajadores, toneladas de concreto y equipo pesado, todo moviéndose en perfecta armonía. Era un proceso complejo. Construir las columnas de sostén, alisar el piso, continuar hasta el próximo nivel y repetir el proceso una y otra vez. A medida que los pisos se elevaban, el exterior del edificio encajaba laboriosamente en posición, un enorme rompecabezas de 88 pisos. La complejidad era inmensa, pero las cosas parecían ir bien. Entonces, una partida de concreto súper fuerte fue sometido a una prueba de rutina y falló. El concreto que se utilizaba en el edificio no era lo suficientemente fuerte. Alguien no se ajustó a la fórmula y la pregunta de vital importancia era: ¿se utilizó alguna partida defectuosa en las torres? El trabajo se detuvo por completo. Si seguían adelante con el concreto equivocado, los resultados podían ser desastrosos. Krish Krishnaswamy tenía el duro trabajo de asegurar que el concreto cumpliera con las rigurosas especificaciones. Si debían demoler las torres, esto podía significar el quiebre financiero. Había mucha disconformidad, muchas discusiones. Otras investigaciones fueron un poco más alentadoras. El concreto deficiente solo se volcó en un piso. Krishnaswamy ordenó a los contratistas quitarlo y comenzar nuevamente. Fue un día de mucha tensión. Se salvaron milagrosamente. Si no se descubría la partida de concreto defectuosa, los resultados podían ser inimaginables. Los medios de prueba se mejoraron. 3 plantas de concreto ya en su lugar significaban un problema que no resistiría toda la operación. Cada partida sería ahora probada hasta el límite antes de volcarla dentro de las torres. Se perdió un tiempo precioso. Desarmaban las torres antes de construirlas. Para el jefe ingeniero Charlie Thornton era embarazoso y costoso. Algo así hiere tu ego, tu sentido de satisfacción, y puede herir tu billetera. Lo más importante para los 2 equipos de construcción era que peleaban para seguir según sus planes. Y si no querían enfrentarse a las fuertes multas, debían trabajar al día y rápido. A medida que pasaba el exigente plazo establecido, los 2 equipos comenzaron a sentir la presión. El nivel de tensión era muy alto en todo el trabajo. Cuando comenzamos estaba claro que algunas de nuestras suposiciones de trabajo básicas no eran correctas, que si continuábamos por el camino que pensábamos seguir, no lo lograríamos. No solo era el concreto defectuoso la causa de la demora. Ahora el proceso de tendido del piso creaba un cuello de botella. El tendido del piso era la parte del proceso de construcción que llevaba más tiempo y requería un trabajo más intenso. Un edificio malasio normal lleva hasta 10 días por piso, y debido a que el piso ayuda a estabilizar todo el edificio, no se puede construir el piso superior sobre este hasta que no esté listo. Wang Qingfu dirigió uno de estos equipos de tendido de piso. Trabajé en la Torre 2 y competíamos con el contratista de la Torre 1.
Así que cada día, cuando íbamos a trabajar, mirábamos lo que hicieron en la Torre 1 y lo que hicimos en la Torre 2. Rediseñaron el sistema de tendido de pisos desde cero para darse prisa. Redujeron el tiempo del ciclo a 4 días, pero no hicieron las cosas más fáciles. Aún debían trabajar las 24 horas los 7 días de la semana. Se convirtió en el lugar que nunca dormía. Las largas horas se hacían sentir. Debíamos trabajar los 7 días de la semana y a eso nos dedicamos los 2 años de nuestras vidas. Los esfuerzos sobrehumanos comenzaron a tener su compensación. La construcción finalmente andaba sobre rieles. La Torre 1 de Bob Pratt llevaba 64 pisos. La 2 de Dunsford aún quedaba atrás en 60 pisos y la carrera continuaba. Llevaban construidos 300 metros, descollando sobre cualquier otro edificio en la ciudad. El cansancio y la tensión hacían cometer errores. El emplazamiento de las Petronas era uno de los más seguros del mundo, pero trabajando a casi 1/3 de kilómetro sobre la tierra, el más mínimo error podía ser fatal. Aún con las mejores precauciones de seguridad, era una altura imponente. Andamios estrechos, cascos y cuerdas de seguridad era todo lo que había entre los trabajadores y la inmensa caída. Aún los más experimentados podían quedar paralizados por el temor. Miré hacia abajo. Había 42 pisos debajo de mí. Si caía, lo haría 42 pisos directamente. Mediados de 1995. Faltaban 18 meses. A medida que las torres tomaban forma, comenzaban a dominar el horizonte de Kuala Lumpur. Más allá de los obreros que construían la parte exterior, la atención se vuelca ahora al interior de las torres. No era suficiente construir las paredes. Estos debían ser edificios vivos que respiraran. El complejo consistiría en oficinas, un centro de compras y un auditorio de 800 asientos. Con 10.000 personas utilizando las torres todos los días, el mayor desafío era llevarlas a donde querían ir. Los ascensores ocupaban mucho espacio, algo que las esbeltas torres Petronas no tenían. El centro de un edificio como la Torre Sears ocuparía una enorme proporción del espacio de las Petronas. Necesitaban una nueva solución radical. Para resolver el problema convocaron a Otis, la empresa que literalmente inventó los ascensores. Recurrieron a cabinas de alta velocidad, pero no pudieron hacerlas tan rápidas como querían. A la gente de Asia no le gusta ir tan rápido como a los americanos. Aún necesitaban 4 veces el espacio que tenían disponible. Era un verdadero dolor de cabeza para los ingenieros. Movilizar a la gente parecía ser el talón de Aquiles de las Petronas. Entonces presentaron una respuesta ingeniosamente simple. Utilizaron lo que abundaba en las Petronas: altura. Colocaron 2 ascensores uno sobre el otro, cabinas de 2 pisos. Cuando la gente entra en las torres, elige ir a un piso par o impar. Para los pisos impares permanecen en el nivel de la entrada y utilizan la plataforma inferior de la cabina. Pero para los pisos pares, suben un piso y utilizan la plataforma superior. 58 elevadores dobles pueden servir a ambas torres. Luego duplicaron nuevamente. El sistema utiliza 2 elevadores dobles en cada hueco. Un elevador rápido va hasta la mitad del recorrido, hasta lo que se llama el Sky Lobby. Y entonces los pasajeros se cambian a un elevador local. Nunca lleva más de 70 segundos llegar a algún piso. La solución ingeniosa era que el centro del elevador sería de la mitad del tamaño. Llegaron a los últimos meses de 1995, quinto año de los 6 programados. En la Torre 1, Bob Pratt aún iba 2 pisos más adelante que John Dunsford en la Torre 2, 72 contra 70. Iba primero en la carrera desde el comienzo. Finalmente iban según lo programado. Pensaban que el final estaba a la vista cuando ocurrió un desastre. Con una mega construcción a esta escala, la evolución debía monitorearse en profundidad. Bob Pratt iba a recibir malas noticias.
El período de mayor tensión para mí en el proyecto y para el equipo fue cuando la estructura estaba a alrededor de los 72 pisos. Nuestro agrimensor se acercó a nosotros un día y dijo, creo que tenemos un pequeño problema. Precisamente un problema de 25 milímetros. Lo peor ocurrió. La Torre 1 no estaba derecha. Estaba inclinada tanto como el ancho de un pulgar. Aún peor, las noticias se filtraron y este era un proyecto público. No era suficiente poner en peligro la integridad estructural del edificio, pero las Petronas eran una operación de prestigio y era una vergüenza, algo de lo que realmente podían prescindir. Si el equipo de Bob continuaba del modo en que lo hacía, la situación iría cada vez peor. Estaba desesperado. Hasta el clima parecía conspirar en su contra. Había algo que realmente nos defraudaba cada tarde. Después de estar trabajando toda la mañana, llegas a la tarde y de pronto te encuentras con el típico diluvio malasio de Kuala Lumpur. La gente corre a buscar refugio. Los obreros dejan el área desierta y uno se pregunta, ¿cómo vamos a hacer para solucionar esto? El equipo de la Torre 1 debía contener el instinto frente al pánico. Con mucho cuidado comenzaron a corregir el problema, construyendo la torre derecha nuevamente. Los siguientes 16 pisos se inclinarían 2 milímetros apenas visibles nuevamente en la línea. Los planos debían ser recalculados. Era un revés que Bob Pratt mal podía permitirse. Dunsford en la Torre 2 estaba sobre sus talones. La carrera se ponía intensa a medida que se acercaban a la recta final. ¿Puede la Torre 2 alcanzar a la Torre 1? Esto era cada 2 días. Es decir, los binoculares estaban allí. Ahora las dos torres pasaban los 80 pisos, pero la seguridad de los edificios en torre estaba por convertirse en la siguiente pesadilla para ambos equipos. Las Torres Petronas son ahora los edificios más altos de Asia, aún sin terminar, un símbolo altísimo del orgullo nacional de Malasia. Un incidente horroroso a 15.000 kilómetros de distancia convirtieron a su gran altura en una fuente de vulnerabilidad. Oklahoma, abril de 1995. Timothy McVeigh estacionó una camioneta llena de explosivos fuera del edificio federal Murrah, construido con concreto. La explosión mortal puso al mundo en alerta terrorista. Parecía que todos los edificios públicos estaban ahora en riesgo frente al terrorismo, especialmente unos tan prestigiosos como las Torres Petronas. El ataque de Oklahoma llevó a los constructores nuevamente frente al tablero. Necesitaban observar urgentemente las previsiones de seguridad de las torres. El primer punto débil estaba directamente debajo del edificio, donde una bomba podía causar el mayor daño. Originalmente había 3 niveles de estacionamiento debajo de las torres. Ahora la gente estacionaría debajo del complejo del paseo de compras. Sistemas de seguridad y mantenimiento de vida se trasladaron fuera del edificio a un lugar oculto en alguna parte de Kuala Lumpur. Pero aún llegarían peores noticias. En Oklahoma, el daño total por la bomba casera fue mucho más grande de lo esperado. Lo que contribuyó a la devastación fue la falla de una de las columnas de sostén del edificio próxima a la bomba, que hizo caer toda la fachada. Las Petronas dependían de columnas de concreto similares. El equipo necesitaba saber si las sólidas torres eran tan vulnerables. Era una seria preocupación. 8 pisos más y era demasiado tarde para rediseñar las torres. Los cálculos de emergencia presentaron un resultado sorprendente. Mostraron que las Petronas no solo resistirían el tipo de explosión que hizo caer al edificio de Oklahoma, sino que también podían perder 3 de las 16 columnas principales de cada una. El proceso de diseño meticuloso y la dedicación a la calidad vieron como resultado una estructura formidablemente estable. Estaban satisfechos de que el edificio por sí solo podía sobrevivir a un ataque, pero la gente en su interior era otro tema. El fuego es la pesadilla que persigue a todos los diseñadores de edificios altos. Deben tener un modo de hacer salir a la gente, y rápido. Si lo hacían de un modo equivocado, podía ser un desastre. 2003, centro de Chicago. Los trabajadores del edificio de oficinas Cook County
sabían que no debían usar los ascensores durante un incendio. Esto no los ayudó. La escalera de escape se llenó de humo. Sin otra ruta de salida alternativa, 6 personas no lograron salir con vida. El equipo de las Petronas debía asegurarse de que un incendio no atrapara a los trabajadores en los pisos superiores, donde las escaleras de emergencia no podían alcanzarlos. Pero tenían 2 torres a su disposición. Si podían hacer que los 2 edificios funcionaran como uno, entonces cada uno de ellos podía ser la ruta de escape del otro. Pero hasta ahora había un vacío de 60 metros entre las 2 torres y la seguridad. La respuesta fue la innovación más sorprendente de todas del arquitecto Pelli. El puente aéreo fue la parte más brillante de todo el diseño. El puente servía para que en caso de emergencia la gente de una torre pudiera escapar por la otra. Reducía a la mitad la necesidad de escaleras. En el pasado las conexiones de este tipo se construían solamente cerca del nivel del suelo. Era un salto audaz de la imaginación. El puente hacía que las torres fueran instantáneamente reconocidas en todo el mundo, el toque final que constituyó la puerta hacia el futuro del arquitecto César Pelli. Era también una pesadilla para los ingenieros. Todos los edificios altos se balancean con el viento. Si las torres estaban de pie en forma independiente, eso no sería problema. Pero con un puente fijo entre ellas, el movimiento podía provocar tensiones catastróficas. El equipo necesitaba que las torres se balancearan lo menos posible. Existen muchos edificios altos en los que literalmente, cuando entras al baño y miras dentro del inodoro, puedes ver el agua agitándose porque el edificio se balancea. Las pruebas en el túnel de viento demostraron que las Petronas serían unos de los edificios altos más estables jamás construidos. Utilizar toneladas de concreto provocó enormes dolores de cabeza durante el diseño y la construcción debido al peso, pero el mismo peso redujo considerablemente el balanceo. Aún así, las torres aún se moverían y no se podía hacer nada más acerca de ello. Presentaron una solución ingeniosa. Enormes cojinetes permitirían que el puente se moviera libremente, pero al mismo tiempo lo mantendrían exactamente entre las torres. John Dunsford, que conducía al equipo de la Torre 2, recibió el trabajo del puente. Dependía de él elevar la colosal estructura hasta su lugar. Bob Pratt en la Torre 1 estaba agradecido de ser un espectador. Esto es más que un 747. Hablamos de 400 toneladas y hay que levantarlo. Queremos que sean ellos los que lo hagan en lugar de nosotros. Confiaban en el puente para hacer que el enorme edificio fuera seguro. Si no podían colocarlo en su lugar, las torres podrían ser una potencial trampa mortal para miles de personas. El equipo no podía permitirse una equivocación en la elevación. El mismísimo primer ministro observaba, y gracias a los medios de comunicación internacionales también lo hacía el resto del mundo. ¿Podrían elevar el ahora famoso puente aéreo? Si algo andaba mal, sería un espectáculo muy triste. John Dunsford decidió que el puente aéreo debería armarse en el suelo y colocarse en su lugar en una sola pieza gigante. Era una pesadilla logística. Lo más cercano a lo que estuvieron antes fue en la construcción de un puente, por lo que el equipo de la Torre 2 tomó las técnicas de construcción de puentes. Elevarían el puente utilizando 16 elevadores hidráulicos. Son las 8:30 de la mañana. Calcularon que les llevaría 20 horas subir 170 metros. Era un proceso tan lento que exasperaba y además era peligroso. Después de cada tramo de elevación, solo 30 centímetros por vez, los cables debían ser desatados y los elevadores vueltos a colocar. La mañana en que elevaríamos el puente aéreo, aparecieron las empresas de televisión locales. Aparecieron todos los dignatarios, todos estaban listos. La primera elevación era de 300 milímetros. Era el nivel. Estábamos todos extasiados. El equipo estaba encantado con el progreso, aunque los periodistas no lo estuvieran. Pero lo inimaginable ocurrió. En el clima tropical intenso de Kuala Lumpur, los rayos eran visitantes frecuentes. Hoy no eran bienvenidos.
Cada día oscurece alrededor de las 19 horas. Estaba programado que terminaríamos alrededor de las 20. La tormenta regresó. Comenzaron los rayos. Todos los sistemas de control perdieron la imagen. Se apagaron todas las luces. ¿Y ahora qué hacemos? Como el lugar quedó a oscuras, el enorme puente quedó pendiendo en el aire. Solo visualicé una pesadilla de 800 piezas entre las dos torres cayéndose todas a la vez. ¿Cuántas veces su tamaño puede expandirse el estómago humano? ¿3 veces? ¿10 veces? ¿20 veces? ¿Cuántas veces su tamaño puede expandirse el estómago humano? 20 veces. Los electricistas trabajaron desesperadamente para poner el sistema en funcionamiento. Las horas pasaban. Finalmente estaban listos. Ya era el segundo día. Justo cuando pensaban que lo lograrían, comenzaron nuevamente los rayos. El puente estaba aún provocadoramente a 6 metros de su meta. Estaban listos para volver a hacerlo. Pero el clima no pudo con el puente aéreo de las Petronas. 3 veces se pararon las grúas mientras luchaban por elevar el puente a su lugar. 3 veces se quemaron los circuitos del control. 20 horas que destrozaron los nervios se convirtieron en 36 horas que trituraron los nervios. El éxito estaba tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Finalmente el clima les dio el descanso que necesitaban. El puente llegó a la parte superior de la grúa de 170 metros. El momento de la verdad. ¿Estaban bien los cálculos? ¿Se ajustaría el puente sobre sus enormes patas? Finalmente algo anduvo bien. El puente estaba perfectamente ajustado. El alivio era abrumador. La gente decía, ¿ahora qué hacemos? Y entonces, siendo un típico norteamericano, les contestaba, vamos a la Torre 1. John Dunsford y su equipo corrían por el puente. Los últimos 3 metros eran solo de acero abierto sin reja alguna. Luego había un espacio de 1 metro que atravesaba una caída de 150 metros. Lo saltaron. Eran las primeras personas que cruzaban entre las dos torres. Las Petronas podían ser ahora los edificios altos más seguros del mundo. El impresionante puente aéreo servía para que cada torre tuviera una ruta de escape por la otra. La carrera agotadora entre las dos torres Petronas para ser el edificio más alto sobre la Tierra llegó a su etapa final. Era diciembre de 1995, a solo semanas de la finalización. La competencia siguió hasta último momento. Desde el comienzo, Dunsford iba atrás en la Torre 2, pero ahora era tiempo de que Bob Pratt descubriera lo que parecía venir en segundo lugar. Pero terminar el piso 88 no era el final de la historia. Las torres Petronas aún no eran tan altas como la Torre Sears de Chicago, el edificio más alto del mundo. Había un toque final antes de que los coronaran: los pináculos. Los pináculos eran la razón por la que las Petronas ganarían el título de las más altas del mundo. El cálculo oficial incluía la altura de las agujas. Las antenas que están en la parte superior de la Torre Sears no se tenían en cuenta. Los pináculos eran estructuras enormes en sí mismas, 60 metros de columnas de acero tan altos como otros 15 pisos, disminuyendo suavemente hacia una bola en la parte superior. Los fabricaron fuera de obra y fuera del país. Uno provenía de Corea y el otro de Japón. El pináculo japonés para la Torre 1 de Bob Pratt llegó tarde. Perdieron días cruciales, pero parecían no preocuparse porque los malasios detuvieron la carrera. Para crear el máximo impacto público, el plan era que los dos pináculos subieran al mismo tiempo. La nuestra era una decisión deliberada. Queríamos que ambas torres subieran juntas. Pero las cosas no ocurrieron según el plan. Decidido a ser el primero, John Dunsford no siguió las órdenes. La Torre 2 hizo algo furtivo. Hubo muy pocas conversaciones entre los equipos de las dos torres cuando llegamos al pináculo. No compartí lo que ocurría con él y no le pregunté lo que pasaba con su pináculo. Bob Pratt en la Torre 1 no sabía nada de lo que iba a ocurrir. John Dunsford tenía un plan secreto para llegar primero a la cima. Su equipo construyó el pináculo completo dentro de la torre a escondidas. Nadie sabía lo que harían hasta que fue demasiado tarde para detenerlos.
En su equipo, la atmósfera era electrizante. La próxima vez que la vea será más alta que la Torre Sears. Volvimos a bajar y unos 45 minutos más tarde ya lo era. Al amparo de la oscuridad, la elevación se llevó a cabo sin problemas. La Torre 2 era el edificio más alto sobre la Tierra. Lo llamé a Bob y le dejé un mensaje. Bob, quería que lo supiera. Son las 3 de la mañana. Somos más altos que la Torre Sears. Es el edificio más alto del mundo. Fue una clara victoria de la Torre 2. La Torre 1 celebró su terminación exterior una semana más tarde. Ahora el título de los edificios más altos del mundo pertenecía a Kuala Lumpur. Las construyeron dentro de la fecha límite de los 6 años y le sobraron algunos días. Era un logro formidable. Las torres fueron un éxito inmediato. Las Torres Petronas son absolutamente espectaculares. Su silueta única e inspiradora se convirtió en un símbolo del país y de toda la región. Este era mi deseo, llegar cerca de lo que la Torre Eiffel fue para París. Que estas torres lo fueran para Kuala Lumpur y Malasia. Exactamente como lo soñó el primer ministro, colocaron a Malasia en el mapa de un modo inolvidable. Al ver la gente el edificio, pensará en Kuala Lumpur. Las Torres Petronas superaron las fuerzas de la naturaleza más feroces y una lista de desafíos monumentales. Cualquiera de ellos podía condenar el proyecto al fracaso. Y en lo que respecta a la gente que trabajó en él, innumerables historias de rivalidades, conflictos, valor y esfuerzos implacables. Los hombres y mujeres que ayudaron en la construcción nunca olvidarán lo que lograron aquí. Los temores no se fueron, aun cuando nuevos edificios desafían el título de las Petronas. Los peligros por las estructuras superaltas llegan bruscamente con el paso de los días. Los hechos del 11 de septiembre pusieron en duda la seguridad de este tipo de edificios históricos. Ahora parecen tan vulnerables como prestigiosos. Pero el futuro de las Torres Petronas como un ícono global está garantizado. Estos son edificios como no hay otros, tanto en su interior como en su exterior. Los 6 años de lucha tienen su compensación. Las Torres Petronas lo lograron. Una megaestructura única y gloriosa.